el espejismo, de la pureza. Y si te dijera que la persona que ves en el espejo no es humana al 100%, y si te dijera que eres un híbrido, un experimento genético de la naturaleza, suena a ciencia ficción, pero lo que llevas en la sangre es más parecido a un museo donde conviven esqueletos y melodías antiguas. Mira la cámara ahora y piensa en esto. En cuando sonríes, una parte de esa sonrisa puede haber aprendido a hacerlo hace decenas de miles de años, en cuerpos que ya no existen. Hoy no vamos a hablar de historia aburrida. Vamos a hackear tu propio código biológico para descubrir a los fantasmas que viven en tu sangre. Al final de este video sabrás exactamente qué porcentaje de ti pertenece a especies extintas y qué es lo que te hace, irónicamente, el último superviviente. Quédate hasta el final. Hay datos que cambian la forma en la que te ves a ti mismo. Capítulo 1. El árbol genealógico. Roto la imagen que nos vendieron en la escuela. Mono, hombre, es una mentira cómoda. La evolución no fue una escalera. Fue un arbusto que se enredó. Imagina ríos que se separan y se vuelven a juntar. Poblaciones que se bifurcan, que se encuentran, que se mezclan. Esa metáfora, el arbusto trenzado o braided stream, es la forma correcta de pensar en nuestra historia. No hay una sola línea pura que llegue desde un pasado limpio hasta nosotros. La genética moderna nos mostró que las ramas del arbusto no eran solo teóricas dejaron huellas en el ADN en los fósiles, y el ADN antiguo nos cuentan que distintas poblaciones humanas coexistieron y se encontraron, intercambiando no solo historias, sino genes. El genoma humano es un collage donde algunas páginas provienen de vecinos que compartieron la Tierra con nosotros. Hace apenas 50.000 años, el planeta era una vecindad compartida. Neandertales en Europa y Asia Occidental, denisovanos en Asia, los diminutos Homo floresiensis en Indonesia, Homo naledi y otros fragmentos que todavía nos confunden. No caminábamos solos, éramos parte de un club variado. En algunas regiones, la convivencia fue tan íntima que dejaron huellas en nuestro ADN. Pero un día, muchas de esas ramas se apagaron, desaparecieron por causas naturales, por enfermedades, por competencia o por nosotros. La respuesta no es simple, pero empieza en una cueva siberiana donde un puñado de huesos y un poco de polvo almacenaron una firma genética que hoy resuena en tu cuerpo. Capítulo 2. En sexo en la edad de hielo. La hibridación, cuando hablamos de cruces entre sapiens y arcaicos, no es metáfora, hubo sexo real, relaciones reales, entre grupos que hoy llamaríamos diferentes especies. No fue romántico, ni épico, fue humano. Flujos de genes que entraron en nuestras poblaciones y alteraron la dirección evolutiva de quienes los recibieron. Svante P. HBO y su equipo descifraron genomas que pertenecieron a aquellos que ya no están. A partir de huesos y dientes, reconstruyeron secuencias que se compararon con las nuestras. Lo que encontraron cambió todo en fragmentos claros, repetibles, que solo pueden explicarse porque hubo introgresión, genes que saltaron de una población a otra. Por ese trabajo la ciencia recibió reconocimiento global, porque nos dio una ventana literal a esas historias íntimas. Los humanos fuera de África llevan hoy entre 1.5% y 2.5% de ADN neandertal. Parece poco, pero significa que un pedazo de tu biografía genética vino de esos encuentros. Ese pulso de introgresión ocurrió hace aproximadamente 55.000 años, cuando grupos que migraban se cruzaron con poblaciones ya asentadas en Eurasia. Fue breve, pero con consecuencias duraderas. Y los neandertales no fueron los únicos amantes. Hubo otro encuentro con un fantasma que, por décadas, solo dejó un hueso diminuto, el denisovano. Esa historia empieza con un dedo meñique en una cueva y termina en tus genes, si tus ancestros pasaron por Asia o las islas del Pacífico. Capítulo 3. A los fantasmas de las alturas. Los denisovanos, Denisovanun,
nombre que suena a misterio y que hoy es sinónimo de una puerta lateral en la historia humana. No los vemos como un rostro completo, sino como residuos genéticos que aparecieron en poblaciones contemporáneas. Son los fantasmas que nos recuerdan que la diversidad humana fue más extraña y más amplia de lo que imaginamos. El hallazgo en la cueva de Denisova, en Siberia, empezó con restos minúsculos en un fragmento de hueso, un diente, una astilla de ADN. Al comparar esas secuencias con las de poblaciones modernas, los genetistas vieron patrones en ciertas poblaciones del Pacífico y Asia contienen segmentos que solo pueden provenir de esa línea. La genética de poblaciones muestra un mapa invisible de antiguos cruces y migraciones. Un ejemplo poderoso es el gen EPAS1, crucial para la adaptación a grandes altitudes. Ese gen, que permite a poblaciones como los tibetanos vivir con menos oxígeno, proviene de una herencia denisovana en Papúa Nueva Guinea y otras islas del Pacífico. Hasta un 5% del ADN puede rastrearse a denisovanos. No es un porcentaje enorme, pero esas piezas hicieron la diferencia entre sobrevivir o no en ambientes extremos. Si creemos que somos mezcla, entonces tenemos que aceptar que partes concretas de nuestro cuerpo, mecanismos de respiración, respuestas al frío, quizá rasgos físicos, pueden venir de vecinos de los que solo sabemos por fragmentos. Sorpréndete en tu piel, tu pelo, incluso la tolerancia de tu cuerpo a ciertas alturas podría no ser tuyo en el sentido más estricto. Capítulo 4. El botín de guerra genético, sistema inmune y piel. La introgresión adaptativa es la versión genética del saqueo rentable. Cuando migramos a nuevos territorios, tomamos prestado lo que nos sirve. Los genes que nos ayudaron a sobrevivir en climas fríos o frente a patógenos desconocidos se integraron en nuestras poblaciones. Fue un botín que no se repartió al azar, los más útiles se quedaron. Los genes del sistema inmune, como los del complejo HLA, y genes que regulan la queratina, la proteína de piel y pelo, muestran huellas de origen arcaico. Nuestros antepasados africanos, adaptados al calor, llegaron a Eurasia y se encontraron con virus, bacterias y climas distintos. Algunos de esos retos fueron resueltos más rápido, porque tomaron fragmentos genéticos que ya llevaban vecinos locales. Gran parte de nuestra capacidad para enfrentar ciertas gripes y virus estacionales tiene un componente heredado de neandertales. No hablamos de causalidades absolutas, pero sí de contribuciones medibles, variantes que mejoraron la respuesta inmune y variantes en la piel que ofrecieron protección frente al frío o al sol del norte. Sin embargo, este botín tiene un doble filo. Las mismas variantes que ayudaron a nuestros antepasados hace millares de años pueden, en el entorno moderno, predisponernos a problemas inesperados. Capítulo 5. A la maldición de la herencia, enfermedades y riesgos. No todo lo antiguo es sabio. Lo que fue adaptativo en un contexto puede ser perjudicial en otro. Genes que protegían frente a heridas o infecciones en un mundo de cazadores-recolectors pueden convertirse en factores de riesgo en sociedades sedentarias y longevas. Estudios modernos han encontrado asociaciones entre secuencias heredadas de neandertales y condiciones actuales en diabetes tipo 2, predisposición a depresión, variaciones en la respuesta a sustancias como la nicotina e incluso modificaciones en la coagulación sanguínea. La selección natural opera con criterios que cambian según el ambiente. Por eso, lo que fue ventaja puede virar en desventaja. Un ejemplo crudo fue durante la pandemia de COVID-19. Investigadores detectaron un haplotipo en el cromosoma 3, vinculado a mayo R, riesgo de enfermedad grave, que proviene de una herencia neandertal. No es una condena absoluta, pero es una señal de que pedazos de nuestro pasado pueden influir en eventos del presente de forma sorprendente. Si tanto de nosotros viene de otros, queda la pregunta incómoda: ¿qué queda siendo por cientos años? ¿Existe una esencia pura o
siempre una red de intercambios, ventajas y desventajas heredada. Capítulo 6. El desierto genómico. La zona prohibida en el genoma. Hay paisajes donde los genes arcaicos desaparecen en desiertos de introgresión. Son regiones donde la presencia de variantes antiguas resultaba incompatible con la supervivencia o la reproducción. Ahí se encuentra la línea roja que separa lo que pudo mezclarse de lo que no. La selección negativa purificadora actuó con fuerza en zonas críticas del genoma. El cromosoma X, por ejemplo, muestra menos señales de mezcla y genes asociados al desarrollo cerebral y al lenguaje, como F o XP2, contienen cambios que parecen ser exclusivos de nuestra línea. Cuando los híbridos heredaban versiones arcaicas en esas regiones, la consecuencia era a menudo la infertilidad o la reducción de aptitud. Esos desiertos nos señalan el límite biológico que definió la identidad de nuestra especie. No es una frontera cultural, es una frontera con efectos reales sobre la reproducción y la supervivencia. En esos espacios late lo que podría ser la huella más íntima de lo que nos hace humanos, en el sentido que reconocemos. En esos trozos de ADN, una sola letra, un solo nucleótido, puede marcar la diferencia entre una mente como la nuestra y otra que no llega a construir nuestras palabras. Ahí, en el silencio del genoma, podríamos encontrar la raíz de la mente humana, una letra distinta, una función que cambió todo. Capítulo 7 ante TL1. A la fábrica de genios. ¿Recuerdas esa sensación de que algunos humanos parecen nacer con una chispa distinta? No es solo suerte. Hubo un experimento evolutivo silencioso una mutación pequeña en un gen con efectos gigantescos. Científicos han llevado esa mutación al laboratorio y la han probado en modelos inesperados. Mini cerebros humanos cultivados en placas y hasta neurones modificados. El resultado fue consistente. Esa variante se asoció a una mayor proliferación de cierto tipo de progenitores neuronales, las células glía radial basal, que actúan como fábricas de neuronas, especialmente en la región frontal del cerebro. La mejor noticia: más neuronas no significaron cráneos descomunales. La expansión ocurrió de forma interna, más circuitos, más interconexiones, sin agrandar el casco que llevamos encima. El efecto fue como actualizar el procesador sin cambiar la carcasa. Teníamos hardware para pensar en futuro, para planificar, para imaginar. Pero tener el soporte físico no era suficiente. Hacía falta un software social, una cultura y una lengua que ordenara esas ideas. TKTL1N os dio más materia gris frontal. Otras piezas nos dieron la capacidad de usarla. En resumen, el motor estaba más potente. La pregunta real era otra: ¿cómo encenderlo colectivamente? Capítulo 8. A la voz de los dioses. Lenguaje. Innova 1. Imagina un cerebro capaz de moldear sonidos en realidades que no existen. Mitos, leyes, promesas. Eso no es solo hablar, es crear mundos con palabras. La arquitectura del lenguaje se asienta en diferencias diminutas del cableado neuronal y en genes que orquestan cómo las neuronas se conectan. Uno de esos genes que saltó a la fama es Nova1, y su relación con reguladores como F o XP2 apunta a cambios en sinapsis y en la geometría del cráneo sapiens, con cerebros más globulares frente a neandertales de cráneo más alargado. Laboratorios que introdujeron variantes antiguas en organoides cerebrales vieron cambios en la sinapsis, en la expresión de redes neuronales clave. ¿Qué significó eso en el mundo real? Una mayor capacidad para abstracción, no solo nombrar lo visible, sino inventar lo invisible. Palabras que representan acuerdos ficticios, un salario, una ley, una deidad, requieren que docenas de cerebros compartan mapas mentales iguales. El lenguaje permitió externalizar ideas y coordinarlas a gran escala. El efecto socioecológico fue enorme. Hablar de ficciones nos permitió cooperar con desconocidos,
crear iglesias, estados y mercados. Pero la voz trajo contradicciones. Éramos capaces de explicar el mundo y manipularlo. Éramos inteligentes y parlantes, sí, pero también proclives a la violencia. Si podíamos crear dioses, ¿qué nos impedía crear enemigos? Llegó a ser una cuestión de cómo domesticar esa capacidad, cómo contener la agresividad dentro de un tejido social complejo. Capítulo 9. El síndrome del cachorro. La autodomesticación. La domesticación no solo pasa entre especies, puede ocurrir dentro de una... La hipótesis de la autodomesticación propone que, en los sapiens, hubo una selección sostenida contra la agresividad reactiva, esa violencia inmediata e irracional, y a favor de individuos más dóciles y cooperativos. Los culpables genéticos apuntados incluyen genes de la cresta neural, como Basum-Bait, que regulan el desarrollo craneofacial y el comportamiento. ¿Qué significa eso en la práctica? La selección contra la agresividad produjo rasgos físicos esperables: caras más planas, mandíbulas menos robustas, huesos más delicados, los rasgos gráciles que contrastan con los rostros pronunciados de otros humanos arcaicos. Es el mismo patrón que vemos en perros, frente a lobos en menos mordida, más mirada suplicante, mayor disposición a leer señales sociales. Por eso, algunos comparan a Sapiens con el perro y a Neandertal con el lobo en cooperación masiva contra fuerza bruta individual. La autodomesticación habilitó nuevas escalas de cooperación. Individuos más dóciles podían vivir juntos, intercambiar favores, confiar en extraños. En mayor medida, eso alimentó redes sociales extensas, matrimonios fuera de clanes locales, intercambio de información y, en última instancia, ciudades. Esta cooperación fue, para muchos autores, el arma final de Sapiens. No la superioridad física, sino la superioridad social. Capítulo 10. La exclusión competitiva. El fin de los otros. ¿Cómo terminaron desapareciendo los neandertales y los denisovanos? No hay una respuesta única. La hipótesis más plausible mezcla eficiencia metabólica, demografía y redes sociales. Los sapiens, con estrategias económicas y sociales distintas, eran demográficamente más flexibles, consumían recursos de forma más eficiente, exploraban nichos, mantenían redes de ayuda a distancia. Eso se traduce en reproducción más constante y menor colapso poblacional frente a fluctuaciones ambientales. No fue necesariamente una guerra épica, donde un bando aniquila al otro. En muchos lugares, fue una exclusión competitiva. Desplazamos a nuestros primos de los territorios más fértiles. Absorbimos su variabilidad genética mediante cruzamientos y los dejamos aislados en fragmentos poblacionales pequeños. Y la endogamia y la deriva hicieron el resto. Genéticamente los incorporamos. Culturalmente y demográficamente los suplantamos. El dato sombrío en esos procesos: también hubo violencia. Sí, pero la violencia no fue la única causa. Fue un combo en competencia por recursos, cambios climáticos, enfermedades y la superior capacidad de nuestros grupos para sostener cooperación a escala. Ellos se fueron, pero antes nos dejaron un legado íntimo, fragmentos de su genética integrados en nosotros. Recuerdos moleculares que hoy estudiamos para entender ese final. Capítulo 11. ¿Qué porcentaje es realmente humano? Llegamos al dato que inquieta. ¿Qué parte de nuestro genoma es exclusivamente moderna, sin compartir con arcaicos? Un estudio clave sugiere que apenas entre un 1.5% y un 7% del genoma humano es enteramente único de Sapiens, no compartido con linajes arcaicos, ni con ancestros más lejanos. Eso significa que la inmensa mayoría de nuestro código es heredado, compartido, prestado, recombinado. Esa cifra nos empuja a una reflexión radical. Nuestra identidad única reside en una fracción minúscula del código. Somos
Un mosaico. La idea de una pureza biológica se deshace frente a la verdad de que lo que nos distingue son pequeños fragmentos críticos, letras de A, de N, ubicadas en zonas claves del desarrollo y la cognición, que moldearon diferencias enormes. No es que seamos menos humanos por eso. Al contrario, a nuestra condición de mestizaje es la historia, que tan solo un puñado de cambios dirija tanto poder creativo. Nos dice que la evolución actuó con precisión quirúrgica. Somos, en buena medida, herederos y transformadores. Capítulo 12. En conclusión, hijos de las estrellas y las cavernas. Somos la suma de muchos rostros, la fuerza de los neandertales, la adaptación de los denisovanos, la creatividad de los sapiens. Esa mezcla no es un defecto, es nuestra ventaja evolutiva. La pureza no existe. Lo que existe es una historia de choques, besos, intercambios y supervivencias. Recordemos lo esencial en un cambio minúsculo en TKTL1 ayudó a fabricar mentes más densas. Nova 1 y FOX, P2M, holdearon la voz que creó ficción. La autodomesticación templó nuestro carácter para la cooperación. Y la exclusión competitiva distribuyó territorios, genes y legados. Al final, lo que nos queda no es una línea limpia, sino una palimpsesto en letras, antiguas escritas sobre nuevas, borradas y reescritas, pero siempre visibles si miramos con atención. Mensaje final: no busques pureza en tu sangre, ni en tu historia. Celebra la mezcla. Eres literalmente un hijo de las estrellas y de las cavernas, un mosaico hecho de encuentros imposibles y decisiones evolutivas. Cada rasgo tuyo lleva el eco de glaciares, de islas remotas y de catedrales silenciosas en el ADN. Esa es la belleza de nuestra especie. Si solo una fracción diminuta de tu ADN es verdaderamente nueva, ¿dónde crees que vive lo que llamas tu identidad? ¿En tus genes, en las historias que cuentas o en las decisiones que tomas cada día? Piénsalo un segundo, porque entender de dónde vienes cambia la forma en la que decides hacia dónde vas. Si este viaje por tu propio ADN te hizo cuestionarte quién eres, apoya al canal déjame un me gusta para que este video llegue a más personas. Escribe en los comentarios qué parte de tu herencia humana te sorprendió más. Y suscríbete para seguir explorando juntos lo que llevamos escondido bajo la piel. El algoritmo decide a quién muestra estos videos, pero tú decides si esta historia sigue viva.